¿Qué es una contradicción de tesis? Bueno, una contradicción de tesis es un asunto que se resuelve cuando hay dos criterios contendientes entre tribunales para determinar qué criterio debe de imperar, qué criterio debe ser obligatorio. Hay contradicciones de tesis entre tribunales de circuito que resuelven los plenos de circuito, entre plenos de circuito que resuelve la Suprema Corte, entre las salas de la propia Suprema Corte que resuelve el pleno. Básicamente es una forma de crear jurisprudencia y como ustedes saben la jurisprudencia es una fuente de derecho que hace obligatoria una interpretación de alguna disposición para que los juzgados de todo el país la sigan. ¿Por qué es importante la contradicción de tesis 293-2011? Bueno, se vincula con el aterrizaje de la reforma de derechos humanos de 10 de junio de 2011. En esa reforma hubo varias cosas importantes, pero una, se aceptan las fuentes de derecho internacional de derechos humanos como componentes de la mayor importancia para nuestro ordenamiento jurídico y se acepta el principio pro persona como el baluarte de la reforma, que lo más favorable para las personas sea lo que prevalezca. En esa contradicción se resuelven un par de puntos esenciales. ¿Qué lugar ocupan las normas de derechos humanos de fuente internacional en nuestro ordenamiento jurídico? Y si todas las sentencias de la Corte Interamericana deben ser cumplidas. Respecto a lo primero, se dice que las normas de derechos humanos prevalecen, conforman el parámetro de control de regularidad, lo más importante, salvo las restricciones a los derechos. De las sentencias, en ese momento se dice que todas las sentencias de la Corte Interamericana, si resultan más favorables para proteger nuestros derechos, prevalecen, incluso sobre las restricciones. ¿Qué consecuencias tiene el resultado de ese asunto? Esa resolución fue interpretada, creo que de una forma encontrada. Hay quien dice que es un retroceso, hay quien dice que es un avance. Creo que trae tanto un avance como un retroceso. Es un avance que se haya establecido que las normas de derechos humanos de fuente internacional están a la par que las constitucionales, pero fue un retroceso que se incluyera las restricciones por encima de todas. Las restricciones a los derechos que están expresamente en el texto constitucional prevalecen. Fue un avance que se dijera que todas las sentencias de la Corte Interamericana, y no solo las emitidas para casos en donde México es parte, sean vinculantes, siempre que resulten más favorables, para todos los tribunales del país. En esa medida podría reforzarse la defensa de los derechos humanos acudiendo a fuentes del derecho internacional de los derechos humanos y a sentencias de la Corte Interamericana. Pero con el tema de las restricciones, pues se da una válvula de escape para que quienes tengan criterios más conservadores, menos favorables a la defensa de los derechos humanos, puedan seguir argumentando que esas restricciones deben de imperar sobre todas las cosas. ¿Se equilibrarán las visiones opuestas contenidas en la contradicción de tesis 293-2011? Yo pensaba que por el lado de las sentencias interamericanas que pudiera darse la vuelta a las restricciones, pues tarde que temprano íbamos a ir subiendo el estándar. El problema es que hace poco, en abril de 2015, la Corte ha resuelto otro caso donde parece darle la vuelta a esta interpretación y que las restricciones imperen. Entonces, a largo plazo creo que depende mucho de la visión de quienes integran la Corte y la verdad es que con su conformación actual y con lo que pudiera variar, no soy de las personas que son optimistas al respecto. Creo que la Corte está cerrando espacios a través de interpretaciones que repercuten en la defensa de nuestros derechos. ¿Qué hacer para que la labor en derechos humanos de la Suprema Corte no cambie en función de su conformación? Son varias las medidas. Creo que la Corte hoy es vista como el máximo tribunal, pero no está vista como una autoridad que rinde cuentas. Creo que quienes la integran, si se ven sus manifestaciones en el Pleno y demás, no se asumen haciendo un servicio público y con la apertura para el escrutinio de la gente. Entonces, pues son varias cosas. Cuidar los nombramientos. Este año 2015 se renuevan 3, ya se renovó una persona, hubo muchas críticas al respecto. Vienen 2 nombramientos adicionales de las personas que han sostenido durante 20 años las posiciones más favorables a los derechos humanos. Entonces, siempre quien conforma una institución, pues influye en eso y tendría que buscarse legitimidad de origen.
lo más importante es cómo se ejerce el cargo cuando se está ahí. Creo que tenemos una deuda pendiente desde la sociedad para poner nuestros ojos críticos en la Corte y exigir rendición de cuentas. Lo demás pues también pasa por quienes en el foro jurídico estamos litigando temas, pues tratar de llevar los temas y los argumentos más fuertes para que la Corte avance en algunos temas de derechos humanos, y si no, pues acudir a instancias internacionales para reponer los hierros de la Corte.